La secuenciación del genoma humano se ha convertido en uno de los aliados principales de la medicina preventiva, especialmente en lo relativo a las enfermedades raras. Detectar enfermedades graves de origen genético es la misión principal de algunas empresas existentes en España que realizan este estudio personalizado. Para hablar de todo ello, contamos con Paulino Gómez Puertas, doctor en Bioquímica y Biología Molecular por la Universidad Autónoma de Madrid y científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Doctor Gómez Puertas, bienvenido a Tendencias 21 Televisión. Muchas gracias. ¿Cómo surgió la idea, cómo surge la idea de prestar este tipo de servicio a las personas que lo solicitan? Es una idea que era un clamor, sobre todo desde el punto de vista de la gente que sufre enfermedades raras y de sus familiares. Uno de los problemas principales que tienen los familiares, los padres, aquellos niños que nacen con una enfermedad cuyo diagnóstico es complicado y tiene origen genético, es que pasan varios años, normalmente desde que se descubre que el niño tiene algunos síntomas no convencionales hasta que se diagnostica correctamente la enfermedad. Y la idea es poder realizar en un solo análisis o el análisis completo o la secuenciación completa de todo el genoma, de una parte del genoma que se llama exoma o genoma médico y que permite secuenciar, permite diagnosticar de una sola vez una gran cantidad de enfermedades de origen genético, en torno a unas 5.000 aproximadamente. Y esa era la idea, poder facilitar a los padres la reducción de ese peregrinaje, del peregrinaje que son varios años, a veces hasta 10, en la búsqueda de un diagnóstico certero. Si he entendido bien, ese tipo de estudios se centran en una mínima parte del genoma, en el exoma humano. ¿Por qué? ¿Qué ventajas tiene centrarse solamente en este nicho del genoma? Sí, lo que se conoce como exoma o genoma médico es aproximadamente el 1% del genoma completo. Son unos 51 millones de bases nucleotídicas que contienen toda la información genética que se va a expresar y que va a dar lugar a proteínas. La mayoría de las enfermedades genéticas tienen que ver con defectos en proteínas y el análisis de la secuencia de todas ellas es lo que nos va a permitir un diagnóstico certero. Más o menos se calcula que el 85% de todas las enfermedades genéticas a su origen se encuentra en esta parte del genoma, en el exoma. En un futuro será razonable el secuenciar el genoma completo de todos los pacientes. Por ahora, secuenciando solamente el 1%, se obtiene el 85% de información y es lo que se acepta hoy en día como una buena manera de realizar un diagnóstico certero. Hablemos un poquito más ampliamente de lo que buscan las personas que quieren que les realicen este tipo de estudio. ¿Qué respuestas? ¿Con qué objetivos? La detección de enfermedades raras, ha dicho usted, pero supongo que habrá algún otro objetivo de, en fin, qué enfermedades puedo tener yo de mayor, etcétera. Sí, digamos que dentro del grupo de gente que se interesa por este tipo de análisis hay claramente dos grupos, dos subgrupos de posibles interesados, posibles usuarios. Por un lado están los padres de niños que han tenido enfermedad genética, que es un poco lo que hemos hablado hasta ahora. Quieren tener un diagnóstico certero. No solamente eso, sino que en ocasiones les interesa mucho saber si tuvieran un segundo hijo, si este segundo hijo va a tener también la misma enfermedad o no. Es muy importante saber si la enfermedad ha sido heredada o ha aparecido por una mutación nueva, una mutación de novo que se llama. Este sería un grupo de gente, pero hay otro grupo de gente que también es muy importante. Son ya adultos que no han padecido una enfermedad concreta, pero quieren saber si portan alguna enfermedad o pueden padecer algún tipo de enfermedad cuando sean más mayores. Aquí tenemos desde gente que quiere conocer si tienen una cierta probabilidad de padecer Alzheimer, gente que han tenido un hermano o un familiar que ha tenido un cierto tipo de tumor y quieren saber si ellos mismos también son portadores. Cáncer de próstata es un caso muy claro, o por ejemplo el cáncer de mama en el caso de mujeres es un ejemplo también muy claro. Quieren saber si son portadores o no, o si van a padecer esa enfermedad en los próximos años. Quizás serían un poco los dos tipos de grupos más importantes. Y hay otro que es minoritario, pero que esperamos que se convierta en mayoritario en el futuro, que es únicamente saber, por curiosidad, saber de qué enfermedades o qué información genética aporto y qué información genética voy a transmitir a mis hijos. Un caso claro puede ser algunas arritmias cardíacas que tienen que ver con fallos en el corazón, pero solo si voy a dedicarme a deportes de riesgo. En este caso, una persona
digamos que lleva una vida sedentaria, no va a notar esos síntomas, sus hijos no van a saber que llevan esa enfermedad. De hecho, hay algunas enfermedades como el síndrome de Brugada y algunas otras que tienen que ver con arritmias cardíacas que casi solamente un 15 o no llega a un 20% de ellos son heredadas. Normalmente aparecen de nuevo, es una mutación que aparece de nuevo en las personas que la padecen. Y no saben que tienen esta enfermedad porque normalmente uno no hace deportes de riesgo, no hace actividades que requieran un alto rendimiento cardíaco. Pero esta gente, si yo quiero el día de mañana, no sé, entrar en una escuela deportiva de alto rendimiento, dedicarme a algún tipo de profesión que requiera una capacidad física extrema, o sea, alpinismo, quiero dedicarme a algo que requiera en algún momento realmente un esfuerzo cardíaco, el poder saber si soy portador de una enfermedad genética que va a hacer que mi corazón falle justo en el momento en que más lo necesito es muy importante. O sea, hay imágenes que son muy dramáticas de jugadores de fútbol que caen fulminados en mitad del terreno de juego y que no necesariamente esos casos podrían ser, pero sí que en algunos casos la razón podría haber sido no haber hecho un análisis genético a tiempo. Sí. También se realizan este tipo de estudios, estudio o análisis farmacogenético de las personas. ¿Con qué objetivo? Aquí la idea es conocer cómo algunas personas van a responder a determinados medicamentos. Esta información no se conoce para todos los medicamentos, es decir, todavía es un tema de investigación que está en marcha, pero para algunos sí. Por ejemplo, hay gente que son más susceptibles a estatinas, gente que son menos susceptibles, gente que en casos de quimioterapia van a responder mejor a un tipo de quimioterapia que a otro, o incluso saber si determinados tipos de analgésicos tienen más probabilidad de producirme a mí una hemorragia estomacal que a la persona de al lado. Este tipo de conocimiento también se puede obtener. ¿Se detecta, por ejemplo, si yo soy alérgico al ibuprofeno? Hay algunos casos que todavía no. El tema de alergias es un tema complicado y si bien algunas enfermedades alérgicas sí que tienen un origen genético conocido, otras en cambio todavía no. Es decir, hay una parte de todo el estudio genético que se conoce y hay campo de estudio y de investigación para muchos años todavía. El tema de alergias a medicamentos todavía es uno de los temas que queda por estudiar en detalle. Doctor Paulino Gómez Puertas, ¿es muy complicado realizarse esta prueba para los particulares? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué hay que hacer? En realidad lo más curioso de todo esto es que para la persona es realmente sencillo. Lo único que tiene que hacer es dar un poco de saliva en un tubito, pues no es en una cantidad pequeña. El kit que se suele emplear comercialmente es un kit que mezcla la saliva en ese momento con un líquido conservante y a partir de ese momento el ADN que está ahí contenido, la saliva lleva células que es las que llevan el ADN se libera, queda suspendido y puede estar y es estable durante años a temperatura ambiente. Es decir, a partir de ese momento la persona ya no tiene que hacer nada más, no es un procedimiento complicado, no hay que extraer sangre, es solamente un poquito de saliva y a partir de ese momento digamos que las empresas que hacen el análisis lo realizan todo. Recogen la saliva, a partir de ahí extraen el ADN y luego lo secuencian, analizan la secuencia y devuelven el resultado. Y algo que tiene de ventaja esto es que un poco de saliva, extraerlo de un niño pequeño también es relativamente sencillo. No es un procedimiento invasivo y es relativamente sencillo. Y además, si uno realiza el genoma, el análisis de genoma de un niño recién nacido, ese genoma no va a cambiar a lo largo de la vida. Es decir, si dentro de 50 años para realizar una operación o para ver un tratamiento de una quimioterapia, necesitan leer la información que se contenía en el genoma, no necesitan hacerlo de nuevo. Sencillamente, él lleva su genoma en un disco duro y puede ser leído. ¿Qué coste viene a tener un análisis de este tipo, doctor? A partir Porque de... son empresas privadas que cuestan... ¿Cuánto sí, cuesta? El coste no es muy alto. En realidad la ventaja, o sea, la razón por la que estas empresas hoy en día están empezando a aparecer y a proliferar, no solamente en España, sino en todo el mundo, es porque el coste se ha abaratado mucho. En el año 2000, cuando se secuenció el primer genoma humano, fueron millones y millones de dólares y de euros. Ahora no. Ahora a realizar este mismo análisis a una persona particular, a partir de aproximadamente 1.000 euros se puede hacer. Y a veces, incluso si se realiza el análisis de una pareja de padres con el hijo, o pareja de hermanos, abuelos, etcétera, incluso se puede abaratar más porque se realizan en bloque y se pueden comparar unos con otros. Es decir, en realidad, ahora mismo, si bien no se puede decir que sea gratis, pero el coste es bastante asequible. Hablemos de cuestiones éticas o
digamos, que se alejan un poco de lo que es, digamos, el trabajo de un biólogo como usted. Por ejemplo, ¿piensa usted o piensan ustedes lo que puede cambiar en la vida a una persona, el conocer que es propensa a sufrir una enfermedad? Sí. ¿Cómo le puede afectar? Sí, es uno de los temas recurrentes cuando se habla de estos temas, sobre todo la parte ética o bioética de todos estos análisis. Hay dos tendencias. Una tendencia es yo no quiero conocer mi futuro, prefiero no saber y que lo que venga ha de venir. Bueno, es respetable, es decir, la gente puede optar por sería la estrategia del avestruz, prefiero no ver lo que viene y así cuando venga pues no estoy preparado. Bueno, por supuesto es aceptable. Personalmente yo soy de la opinión contraria, es decir, prefiero conocer con antelación qué problemas voy a tener para así estar preparado. Y en algunos casos incluso no solamente es estar preparado, es que puede salvarle a uno la vida. Saber que no debe uno, en el caso que hablábamos antes, realizar un deporte de alto rendimiento puede salvarle la vida. Hay otra parte que es... El único problema, doctor, es que se puede multiplicar el número de hipocondríacos que hay por la calle, ¿no? Sí, supongo que sí, que puede ser uno de los problemas. Sí, es cierto que un problema de todo esto puede ser que haya gente que se obsesione con las posibles enfermedades que puede padecer. Es verdad. No es fácil limitar esto. Es como en el caso de las farmacias, que ahora mismo en casi todas las farmacias uno puede hacerse un análisis de glucosa. Hay gente que se hace un análisis de glucosa porque sabe que es diabético y lo hace una vez cada semana y porque tiene que hacerlo y es correcto, y hay gente que está todos los días en la farmacia haciendo los análisis de glucosa y todos los días en la consulta del médico porque les ha subido un poquito, les ha bajado un poquito, la tensión la tienen un poquito mejor, un poquito peor. Es complicado, es decir, es como en los sistemas de medir la tensión sanguínea que hay en casa. Los hipocondríacos se miden la tensión sanguínea todos los días. Bueno, también es una manera de quedarse tranquilos. No lo sé, forma parte un poco ya de la manera de ser de cada uno. Personalmente creo que es mejor pasarse por exceso de precaución que no por falta de ella. Es mejor tener información. Mejor tener información para estar prevenido. Y por su experiencia hasta ahora, ¿ha visto que hay padres que pueden a lo mejor cambiar la idea de tener hijos por el resultado de unos análisis como del genoma? Hay algunas, en España es complicado en el sentido de que, digamos, la heterogeneidad genética, que somos una sociedad en la que hay gente que ha venido de muchos lados, muy mezclada genéticamente, y es difícil que haya problemas. Hay sociedades, y eso se sabe, en sitios reducidos, comunidades étnicas muy reducidas, donde la gente tiene tendencia a tener pareja, no tener hijos fuera de esa comunidad, donde esto sí que se ha convertido en un problema. Hay en algunas poblaciones que son conocidas en determinados sitios del mundo, donde hay enfermedades genéticas que son casi exclusivas y tienen que tener mucho cuidado a la hora de tener hijos. Y esta gente lo tiene asumido. Es decir, antes de tener un hijo, analizan si son portadores de tal enfermedad o no. Y a veces deciden, bueno, pues no tenemos hijos nosotros, los adoptamos, que es una opción también muy razonable. En un futuro, hoy en día no, pero en un futuro se podrá pensar en decir, bueno, pues si el niño tiene esta enfermedad, podemos curarle el genoma y que nazca sin ella. Esto en unos años será factible y de hecho en ese momento todo el conocimiento sobre el genoma adquirirá una importancia mucho mayor. Hoy en día no se puede hacer, pero bueno, ahí queda la posibilidad, sí. Doctor Gómez Puertas, la confidencialidad de los datos es fundamental, cada vez preocupa más a la gente. ¿Cómo se garantiza la privacidad de los usuarios con este tipo de estudios? Sí, en los datos genéticos, como cualquier dato de salud, en principio legalmente gozan de protección casi total. Hay una serie de legislación, hay una legislación que es adecuada a esto y es la que se cumple, que en principio prohíbe la cesión de cualquier dato de este tipo a terceros. En principio, la idea únicamente, en el caso de datos genéticos, se pueden ceder completamente anonimizados, sin que se sepa quién es el donante, se pueden ceder parte de estos datos para estudios si el usuario da su consentimiento previo para hacer estudios de investigación y poco más. En la privacidad, en principio, es como cualquier prueba médica. Si se realiza en un hospital, que a veces estos análisis de genoma se realizan en hospitales, el paciente tiene derecho a recibir la información.
Otra cosa es que pueda interpretarla o no, pero es como cualquier información médica, uno tiene derecho a recibirla. Y si se hace desde empresas privadas, lo que se suele hacer es pecar por exceso de precaución. Es decir, la secuencia nunca jamás se da a nadie que no sea el propio usuario, de tal forma que luego el usuario, como la tiene, y la tiene en un disco duro, en su ordenador, puede decidir qué hacer con ella. Pero en principio la empresa, por defecto, lo que opta es por jamás nunca dar a esa información a nadie. Se encripta, se le da una clave y nadie puede conocer el contenido. ¿Está suficientemente regulada la legislación española, la secuenciación del genoma? A la legislación española todavía queda mucho por hacer. La legislación es una legislación cambiante. En principio ha habido varias iniciativas, y de hecho hay ahora alguna en marcha para modificar un poquillo la legislación y adaptarla a los tiempos actuales. Hay que pensar que hace años las pruebas genéticas únicamente se pedían desde el ámbito de la medicina para una enfermedad en concreto, pero más que nada porque no era factible hacerlo de otra forma. Ahora que empieza a ser factible realizar pruebas genéticas a un coste razonable y de forma particular, la legislación tendrá que adaptarse. Podrá ser muy restrictiva, personalmente creo que no, porque iría en contra de la legislación mundial, pero al menos sí que regular, sobre todo lo importante es regular a quién se ceden esos datos y a quién no, que al final es un poco como cualquier tipo de información sensible. Uno puede decidir a quién le da la clave de su cuenta bancaria y a quién no, pues es lo mismo, uno debe decidir a quién le da la clave de su información genética y a quién no. Para terminar, le voy a hacer una pregunta personal. ¿Se ha hecho usted la prueba de la secuenciación del genoma? Sí, lo he hecho yo, mi mujer, mi hijo. Desde el punto de vista personal es curioso, porque cuando yo me hice la prueba, de las primeras que hicimos hace años, el momento de esperar qué va a salir es un momento especial. Es decir, ¿tengo alguna enfermedad genética? No la tengo. Y sobre todo en el caso del niño, en ese momento dice, bueno, el análisis lo hice yo y dije, bueno, ¿va a salir algo o no va a salir? Y cuando uno dice, bueno, pues no tiene ninguna enfermedad genética grave, bueno, pues es una buena noticia también. También es cierto que la mayoría de nosotros, y eso es importante decirlo, la mayoría de nosotros no tenemos enfermedades genéticas graves, la mayoría de nosotros somos personas sanas, y eso es una buena noticia. Y es una buena noticia que creo que merece la pena recibir. Sí. Son las palabras del doctor Paulino Gómez Puertas, doctor en bioquímica y biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid y científico en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Doctor, gracias por venir aquí a Tendencias 21 Televisión. Gracias también a vosotros. Hasta luego. Muchas gracias por la invitación. Un saludo. Completo de todos los pacientes. Por ahora, secuenciando solamente el 1%, se obtiene el 85% de información y es lo que se acepta hoy en día como una buena manera de realizar un diagnóstico certero. Hablemos un poquito más ampliamente de lo que buscan las personas que quieren que les realicen este tipo de estudio. ¿Qué respuestas? ¿Con qué objetivos? La detección de enfermedades raras, ha dicho usted, pero supongo que habrá algún otro objetivo de, en fin, qué enfermedades puedo tener yo de mayor, etcétera. Sí, digamos que dentro del grupo de gente que se interesa por este tipo de análisis hay claramente dos subgrupos de posibles. La secuenciación del genoma humano se ha convertido en uno de los aliados principales de la medicina preventiva, especialmente en lo relativo a las enfermedades raras. Detectar enfermedades graves de origen genético es la misión principal de algunas empresas existentes en España que realizan este estudio personalizado. Para hablar de todo ello, contamos con Paulino Gómez Puertas, doctor en bioquímica y biología molecular por la Universidad Autónoma de Madrid y científico titular del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Doctor Gómez Puertas, bienvenido a Tendencias 21 Televisión. Muchas gracias. ¿Cómo surgió la idea, cómo surge la idea de prestar este tipo de servicio a las personas que lo solicitan?
Es una idea que era un clamor sobre todo desde el punto de vista de la gente que sufre enfermedades raras y de sus familiares. Uno de los problemas principales que tienen los familiares, los padres, aquellos niños que nacen con una enfermedad cuyo diagnóstico es complicado y tiene origen genético, es que pasan varios años, normalmente desde que se descubre que el niño tiene algunos síntomas no convencionales hasta que se diagnostica correctamente. Exoma humano, ¿por qué? ¿Qué ventajas tiene centrarse solamente en este nicho del genoma? Sí, lo que se conoce como exoma o genoma médico es aproximadamente el 1% del genoma completo. Son unos 51 millones de bases nucleotídicas que contienen toda la información genética que se va a expresar y que va a dar lugar a proteínas. La mayoría de las enfermedades genéticas tienen que ver con defectos en proteínas y el análisis de la secuencia de todas ellas es lo que nos va a permitir un diagnóstico certero. Más o menos se calcula que el 85% de todas las enfermedades genéticas a su origen se encuentra en esta parte del genoma, en el exoma. En un futuro será razonable el secuenciar genoma completamente la enfermedad. Y la idea es poder realizar en un solo análisis o el análisis completo o la secuenciación completa de todo el genoma, de una parte del genoma que se llama exoma o genoma médico y que permite diagnosticar de una sola vez una gran cantidad de enfermedades de origen genético, en torno a unas 5.000 aproximadamente. Y esa era la idea, poder facilitar a los padres la reducción de ese peregrinaje, del peregrinaje que son varios años, a veces hasta 10, en la búsqueda de un diagnóstico certero. Si he entendido bien, ese tipo de estudios se centran en una mínima parte del genoma, en el exoma,